reflexión tomando como patrón esa gran forma que han tenido los santos de rendir culto al Sagrado Corazón de Jesús desde la meditación de su propia pasión. Agustín, San Carlos Borromeo, Santo Tomás Moro y Santa Edith Stein nos van a ir acompañando en esta reflexión. Dice así: cada uno valore por sí mismo la importancia que tiene la palabra de Dios para la corrección de nuestra vida, para la esperanza de los premios y el temor de los castigos, para que ponga su conciencia ante sus propios ojos sin engaño y no se lisonjee en un peligro tan importante, porque ya veis cómo el mismo Señor Dios nuestro no halaga a nadie, y si nos consuela con sus buenas promesas, reafirmando nuestra fe, en cambio, a los que viven mal y desprecian de todo su palabra, no anda con contemplaciones. Que cada uno se pregunte a sí mismo mientras hay tiempo y vea dónde está situado, y entonces o que persevere en el bien o que cambie su mala conducta. Sobre la tristeza, aflicción, miedo y oración de Cristo antes de ser capturado. Y dicho el himno de acción de gracias, salieron hacia el monte de los Olivos. Aunque había hablado tantas cosas santas durante la cena con sus apóstoles, sin embargo, a punto de marchar, quiso acabarla con una acción de gracias. Qué poco nos parecemos a Cristo, aunque llevemos su nombre y nos llamemos cristianos. Nuestra conversación en las comidas no solo es tonta y superficial, incluso por esta negligencia que cumplió Cristo, que debemos rendir cuenta, sino que a menudo es también perniciosa. Y una vez llenos de comida y bebida, dejamos la mesa sin acordarnos de Dios y sin darle gracias por los bienes que nos ha otorgado. El himno que Cristo recitó con los apóstoles consistía en aquellos 6 salmos que los hebreos llaman el Gran Aleluya, es decir, el Salmo 112 y los 5 restantes. Es una costumbre antiquísima que han seguido para dar gracias en la fiesta de Pascua y en otras fiestas importantes. Incluso en nuestros días siguen usando este himno para las mismas fiestas. Por lo que se refiere a los cristianos, aunque solíamos decir diferentes signos de bendición y acción de gracias, según las épocas del año, cada uno apropiado a su época, ahora hemos permitido que casi todos estén en desuso. Nos quedamos tan contentos diciendo 2 o 3 palabrejas, cualesquiera que sean, e incluso esas las susurramos descuidadamente y bostezando con indolencia. Salieron hacia el monte de los Olivos y no a la cama. El profeta dice: en mitad de la noche me levantaré para rendirle homenaje. Pero Cristo ni siquiera se reclinó sobre ello. Ojalá pudiéramos a nosotros, por lo menos, aplicarnos siquiera en con verdad este otro texto: me acordé de ti cuando descansaba sobre mi cama. Y no era el tiempo veraniego, cuando Cristo, después de cenar, se dirigió hacia el monte. Aquella noche hubo de ser fría, como muestra la circunstancia de que los servidores se calentaban junto a las brasas en el patio del sumo pontífice. Ni tampoco era la primera vez que Cristo hacía tal cosa, como claramente atestigua el evangelista al escribir, según su costumbre, subió a una montaña para rezar. Significa así que, al disponernos a hacer oración, hemos de elevar nuestras mentes del mundo de las cosas temporales hacia la contemplación de las divinas. Marchó a la otra parte del torrente Cedrón, a un pueblo llamado Getsemaní. Cedrón significa tanto tristeza como negrura o oscuridad, y da nombre no solo al torrente mencionado por los evangelistas, sino también, como consta con claridad,
al valle por el que corre el torrente y que separa a Getsemaní de la ciudad. Así, estos nombres evocan a la memoria, a no ser que nos lo impida ver nuestra somnolencia, la realidad de que mientras estamos distantes del Señor, como dice el apóstol, y antes de llegar al monte fructífero de los olivos y a la agradable finca de Getsemaní, cuyo aspecto no es triste y áspero, sino fértil en toda clase de alegrías, debemos cruzar el valle y la corriente del Cedrón, un valle de lágrimas y un torrente de tristeza, en cuyas aguas pueda limpiarse la suciedad y negrura de nuestros pecados. Mas si cansados y abrumados con el dolor y llanto, intentamos perversamente cambiar este mundo, este lugar de trabajo y de sacrificio, en puerto frívolo de descanso, si buscamos el paraíso en la tierra, entonces nos apartamos y huimos para siempre de la verdadera felicidad. Y buscaremos la penitencia cuando ya es demasiado tarde, y nos veremos además envueltos en tribulaciones innumerables e interminables. Esta es la lección saludable de la que estos nombres nos advierten, tan oportunamente escogidos están. El que Cedrón signifique ennegrecido no parece querer recordar aquella benedicción del profeta sobre Cristo, anunciando que entraría en su gloria por un suplicio ignominioso y que quedaría desconocido por las contusiones y los cardenales, la sangre, los escuritados y la suciedad hasta tal grado que no hay forma ni belleza en su rostro, y que el nombre del torrente que cruzó no en vano significa triste. Es algo que el mismo Cristo atestigua al decir: mi alma está triste, con tristeza de muerte. Y le siguieron también sus discípulos, es decir, los 11 que habían quedado con él. El diablo había entrado en el otro apóstol después de cenar, y afuera también éste marchó, mas no para seguir como discípulo al Maestro, sino para perseguirle como un traidor. Bien se cumplían en él aquellas palabras de Cristo: el que no está conmigo está en contra de mí. En contra de Cristo ciertamente estaba, porque en ese mismo momento tramaba insidias para atraparle, mientras el resto de los discípulos le seguían para rezar. Sigamos nosotros a Cristo y supliquemos al Padre con él. No imitemos la conducta de Judas, abandonando a Cristo después de haber participado de sus favores y de haber cenado espléndidamente con él, para que no caiga sobre nosotros aquella profecía: si veías algo, te ibas con él. San Agustín también analiza ese mismo pasaje: si veías al ladrón, corrías con él y tomabas parte con los adúlteros. No podrás decir, indica Agustín, no he robado ni cometido adulterio. ¿Cómo que no? Si estabas de acuerdo con lo que hizo. ¿Acaso no tomaste parte con tu beneplácito? ¿No pusiste parte aprobando al que lo cometió? Esto es, hermanos, correr con el ladrón y participar con el adúltero, porque aunque no lo realices, si alabas al que lo realiza, te haces cómplice de su transgresión, porque el pecador es elogiado por los deseos de su alma y es bendecido el delincuente. No ejecutas el mal, pero elogias a los que lo hacen. Esto es un mal sin importancia. Tomabas parte con los adúlteros. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos que se creen grandes hombres y se glorían de sí mismos, como si hicieran algo extraordinario cuando en las vigilias de algunas fiestas importantes prolongan un poco más la oración en la noche o se levantan temprano para la oración de la mañana? Cristo, nuestro Salvador, tenía como costumbre pasar noches enteras en oración, sin dormir. ¿Dónde están los que le llamaban glotón, porque no rechazaba invitación a los banquetes de los publicanos, ni despreciaba a los pecadores?
¿Dónde están aquellos que, juzgando su moral por rigidez farisaica, no le consideraban mejor que la moral de la chusma? Mientras triste y amargado rezaban los hipócritas en la esquina de las plazas para ser visto por los hombres, él, apacible y amable, almorzaba con pecadores para ayudarles a cambiar sus vidas, y además solía pasar la noche rezando al descubierto bajo el cielo, mientras el fariseo hipócrita roncaba pierna suelta en la blancura de su lecho. Ojalá aquellos de nosotros que, esclavizados en tal forma por la pereza, no podemos imitar este ejemplo de nuestro Salvador, tuvieran por lo menos el deseo de traer a la memoria, precisamente mientras nos damos la vuelta en la cama medio dormidos o en nuestras sillas, estas sus noches enteras de oración. Ojalá aprovecháramos esos momentos mientras esperamos al sueño para dar gracias a Dios, para pedirle más gracias y para condenar nuestra apatía y pereza. Estoy seguro de que si hiciéramos el propósito de adquirir el hábito e intentarlo, aunque solo fuera un poco, pero con constancia, en breve tiempo nos concedería Dios un gran paso y aumentar el fruto. Y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras yo voy más allá y hago oración. Y llevándose consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo entonces: mi alma está triste hasta la muerte, aguardad aquí y velad conmigo. Avanzó Cristo unos pasos, y de repente sintió en su cuerpo un ataque tan amargo y agudo de tristeza y de dolor, de miedo y pesadumbre, que aunque estuvieran otros junto a él, le llevó a exclamar inmediatamente palabras que indican bien la angustia que oprimía su corazón. Triste está mi alma hasta la muerte. Una marea abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora ya algo inminente y que estaba a punto de volcarse sobre él. El infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles prolongadas durante horas. Sobre todo esto le abrumaba y dolía el espanto de los discípulos, la perversión de los judíos e incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente le traicionaba. Añadía además el inefable dolor de su madre queridísima. Pesares y sufrimientos se revolvían como un torbellino tempestuoso en su corazón amabilísimo y lo inundaban como las aguas del océano rompen sin piedad a través de los diques destrozados. Por lo que se refiere a Cristo, nuestro Salvador, lo que ocurrió poco después muestra que lejos estaba de dejarse arrastrar por la tristeza, el miedo o el cansancio, y no obedecer al mandato de su Padre, llevando con valentía a su término todo lo que antes temiera con miedo, provechoso y prudente. Por más de una razón quiso Cristo padecer miedo, tristeza, tedio y pena. Digo que quiso libremente, no que fue forzado, porque ¿quién puede forzar a Dios? Él mismo dispuso de modo admirable que su divinidad moderara el influjo en su humanidad, de tal modo que pudiera admitir las pasiones de nuestra frágil naturaleza humana y padecerlas con la intensidad que Él quisiera. Vino además a este mundo a ganar para nosotros la alegría de su propio dolor. Y ya que nuestra felicidad será consumada en el cielo, tanto en el alma como en el cuerpo, quiso de esta manera padecer no solo el dolor de la tortura corporal, sino experimentar también en su alma y de la forma más cruda y amarga la tristeza, el miedo y el tedio. Lo hizo en parte para unirnos más a Él, por razón de todo cuanto padecía por nosotros, y en parte para advertirnos cuán equivocados estamos cuando padecía por nosotros, cuando queremos rechazar el dolor por su causa, ya que Él libremente soportó tanto e inmenso dolor por la nuestra. Cuando le da de mala gana el castigo merecido por nuestros pecados,
porque vemos a nuestro Salvador padeciendo por su propia voluntad toda esa gama de tormentos corporales y mentales, y no porque los hubiera merecido por una ofensa suya, sino exclusivamente para librarnos de la maldad que solo nosotros cometimos. Sabía Cristo que muchas personas de constitución débil se llenarían de terror ante el peligro de ser torturadas, y quiso darles ánimos con el ejemplo de su propio dolor, su propia tristeza, su abatimiento y miedo inigualable. De otra manera, desanimadas esas personas al comparar su propio estado temeroso con la intrépida audacia de los más fuertes mártires, podrían llegar a conceder sin más aquello que temen y les será de todos modos arrebatado por la fuerza, para enseñar que en el peligro o en una dificultad que acecha hemos de pedir a otros que vigilen y recen, poniendo al mismo tiempo nuestra confianza solo en Dios, y también con la intención de mostrar que tomaría el cáliz amargo de la cruz él solo, en soledad y sin otra compañía, mandó a aquellos 3 apóstoles que él había entresacado de los 11 y llevado al pie de la montaña, que se quedaran allí, firmes y vigilantes, vigilando con él. Después se retiró como un tiro de piedra. Alejándose un poco adelante, se postró en tierra, cayó sobre su rostro y suplicaba que, si se pudiese, se alejara de él aquella hora. Padre, Padre mío, decía, todas las cosas te son posibles, aparta de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo primero que enseña Cristo Rey, y con su propio ejemplo, a quien quiera luchar por él, es la virtud de la humildad, fundamento de las demás virtudes, y que permite a uno remontarse hacia las más altas metas con paso seguro. Siendo Cristo, en cuanto Dios igual al Padre, se presenta ante Dios Padre humildemente, por ser también hombre, y se postra así en el suelo. Paremos brevemente en este lugar para contemplar con devoción a nuestro Rey, postrado en tierra en esa actitud de súplica. Si hacemos esto con verdadera atención, un rayo de aquella luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, iluminará nuestras inteligencias, y veremos, reconoceremos, nos toleremos, y en algún momento llegaremos a corregir, no diré a la negligencia, la pereza o la apatía de nuestra vida, sino la falta de sentido común, la colmada estupidez, la idiotez o insensatez con la que nos dirigimos a Dios Todopoderoso. En lugar de rezar con reverencia, nos acercamos a Él de mala gana, perezosamente y medio dormidos. Mucho me temo que así no solo no le complaceremos y ganaremos su favor, sino que le irritaremos y hasta provocamos seriamente su ira. Sería muy de desear que alguna vez hiciéramos un esfuerzo especial inmediatamente después de acabar un rato de oración, para traer de nuevo a la memoria todo lo que pensamos durante el tiempo que hemos estado rezando. ¿Qué locuras y necedades veríamos allí? ¿Cuánta mala distracción? Y en algunas veces hasta asquerosidades podríamos captar. Nos quedaríamos de verdad asombrados de que todo eso fuera posible, de que en tan corto espacio de tiempo pudiera la imaginación disiparse por tantos lugares, tan dispares y lejanos entre sí, o entre tantos asuntos y cosas tan variopintos como carentes de importancia. Si alguien, como si hiciera un experimento, se propusiera esforzar su mente para distraerse en el mayor grado posible y de la manera más desordenada, estoy seguro que no lo lograría tan bien como de hecho lo hace nuestra imaginación cuando, medio abandonada, desvaría por todas partes mientras la boca masculla las horas del oficio y otras oraciones vocales muy usadas. Así,
Si uno se pregunta o tiene alguna duda sobre la actividad de su mente mientras los sueños conquistan la conciencia al dormir, no encuentro mejor comparación que esta. Su mente se ocupa de la misma manera que se ocupan las mentes de aquellos que están despiertos. Si se puede decir que están despiertos, lo que de esta manera rezan, pero cuyos pensamientos vagan descabelladamente durante la oración revoloteando con frenesí en un tropel de absurdas fantasías. Mas hay una diferencia con el que sueña dormido, porque algunas de las extrañas visiones del que sueña despierto, rezando, y que su imaginación abraza en sus viajes, mientras la lengua corre por las oraciones como si fueran sonidos sin sentido, son monstruosidades tan sucias y abominables que de haber sido vistas estando dormido, ciertamente nadie, por muy desvergonzado, se atrevería a contarlas al despertar, ni siquiera en un grupo de golfos. San Carlos Borromeo, en el sermón pronunciado en el último sínodo que convocó en Milán, indicaba a sus sacerdotes: todos somos débiles, lo admito, pero el Señor ha puesto en nuestras manos medios con que poder ayudar fácilmente, si queremos, esa debilidad. Algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida que se sabe que se le demanda, querría ser continente y vivir una vida angélica, como exige su condición, pero no piensa en emplear los medios requeridos para ello: ayunar, orar, evitar el trato con los malos y las familiaridades dañinas. Algún otro se queja de que cuando va a salmodiar o a celebrar la misa, al momento le acuden a la mente 1000 cosas que lo distraen de Dios. Pero antes de ir al coro o a celebrar la misa, ¿qué ha hecho en la sacristía? ¿Cómo se ha preparado? ¿Qué medios ha puesto en práctica para mantener la atención? Luego enseña, aparta las distracciones, conserva el recogimiento, evita las conversaciones inútiles, estudia y ejercita rectamente el oficio, predica con el ejemplo y las costumbres, todo lo que hagáis sea con amor. Por lo que se refiere a nuestra conducta, las mismas cosas que hacemos nos traicionan de 1000 maneras, mostrando que la cabeza está ocupada en algo muy ajeno a la oración. Porque nos rascamos la cabeza, limpiamos las uñas con un corta uña y con los dedos nos hurgamos las narices. Mientras tanto, nos equivocamos en lo que hemos de responder, al olvidar lo que hemos dicho y lo que todavía no hemos dicho, nos limitamos a adivinar de buena ventura lo que queda por decir. ¿Acaso no nos da vergüenza rezar el estado mental y corporal tan falto de sentido común? ¿Cómo es posible que nos comportemos así en algo tan importante para nosotros como la oración? De esta manera pedimos perdón por nuestras faltas, suplicándole que nos libre del castigo eterno, porque de tal modo rezamos que incluso si no hubiéramos pecado antes, nos hacemos merecedores de castigos 10 veces mayores al acercarnos a la majestad soberana de Dios con tan poco aprecio. De todas maneras, no hay que olvidar que algunas ideas que vienen mientras rezamos han podido ser sugeridas por el espíritu del mal, o bien se han deslizado en la imitación por el natural funcionamiento de los sentidos. Ninguna de estas distracciones, por vil y horrible que sea, es falta grave si las resistimos y rechazamos, pero de lo contrario, si las aceptamos con gusto o por falta de cuidado, permitimos que crezca con intensidad durante un rato, no tengo la más mínima duda de que su fuerza puede llegar a aumentar de tal manera que sea fatalmente perjudicial para el alma. Así pues, la meditación sobre la agonía produce gran alivio en quienes tienen el corazón lleno de tribulaciones. Y con mucha razón ocurre así, porque para consolar al afligido, para este fin quiso dar a conocer nuestro Salvador en su bondad, su propio dolor que nadie conoció ni pudo haber conocido. Cuando Cristo rezaba, no se sentó ni se puso de pie,
ni siquiera de rodillas. Se arrojó cuán largo era, con el rostro postrado en tierra. Después, continuando en postura que inspira tanta compasión, imploró la misericordia de su padre. Le llamaba una y otra vez con su nombre, rogándole que ya que todo le era posible, y movido ante su oración, apartara de él aquel cáliz de su pasión, caso de que no se hubiera decretado de modo inmutable, y pedía también que su voluntad, tal como se expresa en esa oración, no fuera complacida si algo mejor parecía a la voluntad del Padre. No se ha de deducir de este pasaje que el Hijo ignorara la voluntad del Padre, sino que deseando instruir a los hombres, quiso expresar también sentimientos muy humanos. Cristo enseña a perseverar en la petición sin murmurar, caso de que no obtengamos lo que buscamos. Y enseña esto con razón, porque Él no obtuvo el indulto de muerte que buscaba del Padre con tanta urgencia, pero a la vez siempre con la condición de que su voluntad estuviera en todo sujeta a la del Padre. En esto último hemos de imitarle de modo muy particular. Volvió después a sus discípulos y los encontró dormidos. En cuanto sobresale y destaca un amor sobre el otro. El amor de Cristo por los suyos era mucho más grande que el amor con que ellos correspondían, incluso el de quienes más le amaban. Ni la tristeza, miedo, pavor o cansancio que angustiosamente le afligía, cuanto más cercano estaba el cruel suplicio, le excusaron de ir a ver a sus amigos. Estos, aunque mucho le amaban y sin duda le querían con locura, se durmieron con toda tranquilidad y precisamente cuando un peligro tan grande se cernía sobre su maestro. Y dijo a Pedro: Simón, ¿tú duermes? ¿No has podido vigilar conmigo una hora? Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu sí está pronto, pero la carne es flaca. ¿Qué fuerza tienen estas palabras tan breves de Cristo? Suave es su sonido, mas penetran como el pinchazo de un aguijón. Al dirigirse a Pedro, como Simón, y reprocharle bajo ese nombre su somnolencia, quería Cristo que el nombre de Pedro, dado anteriormente en razón de su firmeza, no era muy apropiado ahora ante su debilidad y su sueño. No solo interesa aquí notar la omisión del nombre de Pedro, o mejor, Cefas, sino también el hecho de que el mismo nombre de Simón no dejara de llevar su aguijón, porque en hebreo, lengua que hablaba Cristo, Simón significa el que escucha y también el que obedece. Y en esta ocasión, y contra el expreso deseo de Cristo, Pedro se había dormido, ni escuchaba ni obedecía. Estas palabras llenas de delicadeza que dirigió a Pedro llevaban otras implicaciones y podrían haber sonado como a continuación esquivo, caso de que hubiera hecho el reproche con un tono más severo. Simón, y no Cefas, duermes. ¿Cómo puedes merecer que te llame Cefas, es decir, roca, si muestras ahora tanta flaqueza que ni siquiera puedes aguantar una hora sin caer en los lazos del sueño? Y por lo que se refiere a tu viejo nombre, el de Simón, puede ser llamado el que escucha. Cuando te mandé vigilar, apenas me voy, te echas, empiezas a cabecear y te caes dormido. Puede ser llamado obediente cuando, a pesar de que te mandé a vigilar, apenas me voy, te duermes. Hice yo tanto por ti y tú te duermes. Yo te hice sujeto de honores
y tú te duermes. Hace poco te jactabas de que morirías conmigo y ahora te duermes. Soy arrastrado a la muerte por judíos y gentiles y por uno peor que cualquiera de ellos, Judas, y tú, Simón, te duermes. No hay nada nada peor que Satanás está buscando para triturarnos como en trigo, y tú te duermes. ¿Qué puedo esperar de otros si en tan grave y eminente peligro, no solo para mí, sino también para vosotros, incluso tú, Simón, te has dormido? Después, y para que nadie pensara que esto afectaba solo a Pedro, se volvió y habló a los demás: vigilad y orad, porque para que no caigáis en la tentación, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se nos manda aquí orar constantemente. No solo se declara la utilidad de la oración, sino su inmensa necesidad. Sin ella, la debilidad de la carne nos echa para atrás como la rémora retarda el barco, hasta que nuestras cabezas, sin que importe cuánto deseen hacer el bien, son precipitadas en el mar de la tentación. ¿Qué ánimo más pronto que lo estaba el de Pedro? Esto enseña cuánta necesidad tenía de la ayuda divina contra la debilidad de la carne. Cuando el sueño le impidió rezar y pedir ayuda a Dios, abrió la rendija al demonio, que poco después se serviría de su flaqueza para invocar los buenos deseos de su corazón y llevarlo hasta la negación de Cristo con perjurio. Si esto ocurrió a los apóstoles, hombres que eran ramas verdes llenas de vida, que entraron en tentación por dejar que el sueño interrumpiera su oración, ¿qué ocurriría con nosotros que en comparación con ellos somos ramas secas al enfrentarnos casi de súbito con el peligro? Y me pregunto, ¿cuándo no estamos en peligro? Porque nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando quién cae por la debilidad de la carne para arrojarse sobre él y devorarlo. Es tan grave el peligro, me pregunto qué será de nosotros si no seguimos el consejo de Cristo, perseverando en la vigilancia atenta y en la oración, y no plácidamente roncando mientras el Señor ora. Manda a Cristo estar despierto, no para jugar a las cartas o a los dados, ni en borracheras o festines y huelgas, ni por el vino o las mujeres, ni para comprar la lotería, sino para rezar. Advierte que hemos de rezar no de vez en cuando, sino siempre, sin cesar, no solo durante el día, pues no parece muy necesario mandar a alguien estar despierto de día, aunque pareciera que sí, sino que aconseja también dedicar a la oración un rato del tiempo que dedicamos generalmente a dormir. Deberíamos estar avergonzados y reconocer nuestra culpa porque apenas decimos una o dos breves oraciones y además medio dormidos y bostezando. Enseña el Salvador que hemos de rezar no para vivir en la opulencia ni en la rueda de los placeres sin fin, ni para que algo horrible ocurra a nuestros enemigos, ni para que recibamos honores en este mundo, sino para que no entremos en la tentación. Desea de hecho darnos a entender que todos esos bienes terrenales o bien pueden sernos a la larga perjudiciales, o de otro modo son nada en comparación con el beneficio y fruto de la oración. Por eso, dispuso en su sabiduría esta petición final de la oración que había previamente enseñado a sus discípulos y que es como un resumen: y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. La ilusión por la oración es lo primero que hemos de buscar cuando nos veamos atrapados por la tibieza y la desidia. Pero en esa situación del alma no apetece rezar por nada
que no deseemos recibir, ni siquiera aunque nos sea muy útil. Estamos a veces tan dormidos en los vicios que ni siquiera queremos despertarnos ante las llamadas y sacudidas de la misericordia divina y regresar a la práctica de las virtudes. Nosotros mismos somos la causa de que Dios se aleje, abandonándonos en nuestra vida viciosa. Algunos los deja de tal manera que ya no vuelve a ellos, a otros los deja dormir hasta otro momento, según lo vea más oportuno en su admirable bondad y en la profundidad inescrutable de su sabiduría. Padre, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Resta y pide otra vez por lo mismo, y una vez más añade la misma condición. Y de nuevo nos da ejemplo, mostrando que cuando estamos en gran peligro, aunque sea por el honor de Dios, no podemos pensar que sea inoportuno pedir urgentemente a Dios que nos procure una salida. Incluso es posible que permita seamos llevados a tales dificultades precisamente porque el miedo al peligro nos hará ser más fervientes en la oración, cuando quizás la prosperidad nos habría enfriado. Esto es particularmente cierto si se trata de un peligro corporal, pues muchos de nosotros no estamos demasiado preocupados con los peligros que afectan al alma. Al mismo tiempo, sus sentimientos eran abrumados por un intenso terror ante la inminente pasión, como lo prueban las palabras que siguen en el Evangelio. Se le apareció un ángel del cielo para confortarle. Qué grande tuvo de ser su angustia, que un ángel tuvo que venir del cielo para darle ánimo. Así como los ángeles descendieron como Dios al triunfar sobre las tentaciones del demonio, también ahora un ángel vino a consolarle como hombre mientras avanzaba hacia la muerte. Nos llenó así de esperanza, sabiendo que si estando en peligro nos dirigimos a Dios, no nos faltará consolación, con tal de que no recemos perezosa y rutinariamente, sino como un ruego que salga de lo más profundo del corazón, tal como vemos a Cristo en este pasaje. Los apóstoles se duermen mientras el traidor conspira. Levantándose del suelo y volviéndose a sus discípulos, hallólos dormidos por causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Dormid y descansad. Pero basta ya, he aquí que llegó la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vámonos de aquí, ya se acerca el que me va a entregar. Vuelve Cristo por tercera vez a donde están sus apóstoles, y allí los encuentra sepultados en el suelo, a pesar del mandato que les había dado de vigilar y rezar ante el peligro que se cernía. Al mismo tiempo, Judas, el traidor, se mantenía bien despierto y tan concentrado en traicionar a su Señor que ni siquiera la idea de dormirse se le pasó por la cabeza. Eso solo se nos ocurre a nosotros. ¿No es este contraste entre el traidor y los apóstoles como una imagen espectacular y no menos clara que triste y terrible de lo que ha ocurrido a través de los siglos, desde aquellos tiempos hasta nuestros días? ¿Por qué no contemplan los obispos en esta escena su propia somnolencia? Han sucedido a los apóstoles en el cargo. Ojalá reprodujeran sus virtudes con la misma gana y deseo con que abrazan su autoridad. Ojalá les imitaran en lo otro con la fidelidad con que imitan su somnolencia. Pues son muchos los que se duermen en la tarea de sembrar virtudes entre la gente y mantener la verdadera doctrina,
mientras que los enemigos de Cristo, con objeto de sembrar el vicio y desarraigar la fe, en la medida en que pueden prender de nuevo a Cristo y crucificarlo otra vez, se mantienen bien despiertos. Con razón dice Cristo que los hijos de las tinieblas son mucho más astutos que los hijos de la luz. Aunque esta comparación con los apóstoles dormidos se aplica muy acertadamente a aquellos obispos que se duermen mientras la fe y la moral están en peligro, no conviene, sin embargo, a todos los pelados ni en todos los aspectos. Desgraciadamente, algunos de ellos, mucho más de los que uno podría sospechar, no se duermen a causa de la tristeza, como era el caso de los apóstoles. No, están más bien amodorrados y letargados en perniciosos afectos, y ellos con el monstruo del demonio, del mundo y de la carne, duermen como cerdos revolcándose en el oro. Que los apóstoles sintieran tristeza por el peligro que corría su maestro fue bien digno de alabanza, pero no lo fue el que dejaran vencer por la tristeza hasta caer dormidos. Entristecerse y dolerse porque el mundo perece o llorar por los crímenes de otros es un sentimiento que habla de ser compasivo. Si no es así, si la pena oprime tanto al alma que ésta pierde vigor y la razón pierde las riendas, si se encontrara un obispo tan vencido por la pesadez de su sueño que se hiciera negligente en el cumplimiento de los deberes de su oficio, que su oficio exige para la salvación de su rebaño, se comportaría como un cobarde capitán de navío que, descorazonado por la furia del temporal, abandona el timón y busca refugio mientras abandona el barco a las olas. Si un obispo se comportara así, no dudaría yo en imputar esta tristeza con aquella otra que conduce, como dice San Pablo, al infierno. Y aún peor la consideraría yo, porque esta tristeza en las cosas espirituales parece originarse en quien desesperara de la ayuda de Dios. Otra clase de tristeza, peor si cabe, es la de aquellos que no están deprimidos por la tristeza ante los peligros que otros corren, sino por los males de aquel que ellos mismos pueden recibir. Temor tanto más perverso cuanto su causa es más despreciable, es decir, cuando no es ya cuestión de vida o muerte, sino de dinero. Cristo mandó tener por nada la pérdida de nuestro cuerpo por su causa. No temáis a quienes matan el cuerpo y no pueden hacer más. Yo os mostraré a quién habéis de temer. Temed al que después de quitar la vida puede mandar también el alma al infierno. A ese, os repito, habéis de temer. Para todos, sin excepción, dijo estas palabras, pero añade algo más para aquellos que llevan el peso y la responsabilidad episcopal. No permite que se preocupen solo de sus propias almas, ni tampoco que se contenten refugiándose en el silencio, hasta que sean arrastrados y forzados a escoger entre una abierta profesión de fe o una engañosa simulación. No, quiso que dieran la cara si ven que la grey a ellos confiada está en peligro, y que hicieran frente al peligro con su propio riesgo, por bien de su rebaño. El buen pastor da su vida por sus ovejas, dice Cristo. Quien salve su vida con daño de las ovejas no es buen pastor. El que pierde su vida por Cristo, y así hay quien la pierde por el bien del rebaño que Cristo le confió, la salva para la vida eterna. De la misma manera, el que niega a Cristo, como lo hace el que no confiesa la verdad, cuando el silencio daña a su rebaño, al querer salvar su vida empieza de hecho a perderla. Tanto peor, desde luego, si llevado por el miedo niega a Cristo abiertamente con palabras que lo traicionan. Tales obispos no duermen como Pedro, sino que como Pedro, despierto, lo traicionan. Niegan a Cristo.
Al recibir como Pedro la mirada afectuosa de Cristo, muchos serán los que con su gracia llegarán un día a limpiar aquel delito salvándose a través del llanto. Solo es necesario que respondan a su mirada y a la invitación cariñosa a la penitencia, con dolor, con amargura de corazón y con una nueva vida, recordando sus palabras, contemplando su pasión y soltando las amarras que los atan a sus pecados. Siguiendo el santo consejo del apóstol, rezamos por otros para ser salvos. Si vemos que alguien se desvía del camino recto, esperamos que volverá algún día a él. Mientras tanto, recemos sin cesar para que Dios le ofrezca oportunidades de entrar y en razón, para que con su ayuda las coja y para que una vez cogidas no las suelte ni rechace por la malicia, ni las deje pasar de lado por culpa de la miserable pereza. Levantaos y orad para que no caigáis en la tentación. 3 veces seguida les aconsejó rezar, y después por 3 veces se fue a orar. Insinuaba de esta manera que hemos de rezar a la Trinidad, al Padre unigénito, al Hijo engendrado por el Padre e igual a Él, y al Espíritu igual a cada uno, y que de ambos procede. De las 3 personas hemos de pedir también 3 cosas: perdón de la vida por la vida pasada, gracia para el tiempo presente, prudencia para el futuro. Y en esta oración no hemos de ser descuidados y perezosos, ha de ser ferviente y estamos de este tipo. ¿Cuán lejos estamos de este tipo de oración? Es algo que cada uno personalmente puede apreciar, pues se lo indica su propia conciencia. Cuando hacemos cosas tan serias como la oración de modo negligente y descuidado, ni rezamos, ni tenemos a Dios propicio. Por el contrario, le alejamos de nosotros en su indignación. ¿Podrá alguien sorprenderse